Buenos días, queridos hermanos. Su amigo Andrés Puga, desde la Iglesia Bíblica Gracia Divina, los saluda, deseándoles con todo mi corazón que el Señor los haya bendecido en estas 2 noches que hemos tenido la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el Señor, que nunca llega vacía o nunca regresa vacía hacia Él. Siempre cumple el propósito para la cual es enviada. Y damos las gracias a nuestro Dios por su palabra de estas 2 noches. Y en esta mañana vamos a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. Yo espero que cada uno de ustedes, queridos hermanos, esté invitando a sus familiares, a sus seres queridos, a sus allegados, para que ellos también tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que estamos enseñando en estas noches especiales. Bien, ahora sí vamos a orar primeramente, agradecer a nuestro Dios también antes de escuchar la palabra del Señor y también antes de la música. Vamos a orar. Todos por favor en reverencia y oremos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu presencia. Agradecidos, oh Señor, por tus bendiciones. Agradecidos, oh Dios, por la salud, por la vida que todavía nos concedes. Bendiga en esta mañana, Señor, tu palabra. Bendiga, Dios mío, en esta mañana a todos mis hermanos que se van a conectar a través de la plataforma virtual para que ellos también, Señor, participen, oh Dios, de este programa que estamos teniendo. Yo te ruego, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en la vida de muchas personas, oh Señor. Cuánta gente se muere todos los días, oh Dios, y cuántos de ellos se van al infierno, Señor, sin esperanza. Pero todavía hay oportunidad, Señor, para que a través de las prédicas que estamos llevando, no solamente nosotros, la Iglesia Gracia Divina, sino en todas partes del mundo, en este día, Señor, que tú te glorifiques en la salvación de muchas almas. Es nuestra oración, nuestro ruego a ti, oh Dios, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a entrar pues a la adoración, a la alabanza, y todos siempre dispongamos nuestros corazones. La palabra del Señor siempre nos enseña que acá debemos de cantar con entendimiento. ¿Ah? Muy bien, entonces alabemos a nuestro Dios. Vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. música del cielo y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando
música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, el Señor resucitó. Mi nombre es Andrés Puga Molina. Yo nací en un lugar muy lejos de la capital, en Apurímac, en Aymaráis, hace muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo era mi vida antes de conocer al Señor Jesús? En algunas oportunidades yo he dado mi testimonio acerca de mi vida dentro de la iglesia. Y desde pequeño perdimos a nuestros padres. Y también, como no teníamos nada más, ningún familiar en Apurímac, entonces tuvimos que venir acá a la capital traídos por otro familiar. Y así hemos vivido perdidos, ¿no? Sin conocer al Señor, viviendo como cualquier chico de la calle, viviendo en la calle porque nos pusimos a mostrar zapatos los dos en la calle, lavando carros, vendiendo periódicos, y así es nuestra vida. Cuando tenía más o menos 19 años, fui a trabajar a una fundición de metales. Y ahí conocí a una familia que conocía el Evangelio. O sea, asistían a una iglesia cristiana por Naranjal. Y allí me invitaron para una reunión juvenil a la cual asistí y escuché la palabra de Dios por primera vez.
pero la enseñanza me impactó bastante porque me hablaba acerca de lo que era Dios y también cuál era mi condición, la mía, si no recibía al Señor Jesús en mi corazón. Bendito ese día en que conocí al Señor Jesús. Desde que recibí al Señor Jesucristo, fui aprendiendo más cuando escuché la palabra. Cada vez había programas en nuestra iglesia, los servicios, casi nunca me faltaban. Y fui. Y escuché la palabra de Dios muchas veces. Y fui obedeciendo también lo que la palabra de Dios enseñaba. Y así poco a poco fue transformando mi carácter, mi conducta. Y han pasado muchos años. Más o menos cuando conocí al Señor Jesús tenía 19 años. Y ahora tengo 65 años. Quiero decirles, queridos hermanos y amigos, los que me escuchan, que han sido los mejores años de mi vida. Yo tengo muchos paisanos que pueden dar testimonio acerca de mi vida. Mejores que otros hablen acerca de mí y que yo mismo diga de qué clase de personas soy. Pero para la gloria de uno de Dios, soy un humilde hijo de Dios ahora, transformado por el poder de Dios, y soy un hombre feliz. Al escuchar la Biblia, la palabra de Dios, uno puede darse cuenta de qué nos salvó Dios. Nos salvó o me salvó a mí personalmente de la condenación del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y yo iba en un camino, como muchos jóvenes, creyendo que una religión puede salvar. Y ahí abrió la palabra de Dios mis ojos de entendimiento para entender que verdaderamente Jesús es el único camino que puede salvar a las personas de sus pecados. Me salvó de la condenación del pecado. Me salvó de mi carácter. Porque yo era un hombre, un muchacho grosero, vulgar. Transformó mi carácter. Me hizo persona que ahora alaba a Dios, honra a Dios. Y también me salvó de la condenación eterna. La Biblia dice que las personas que no reciben al Señor Jesús, que desechan, que desprecian al Señor Jesús, tienen un lugar esperando. Pero sin embargo, ahora que soy de Jesús y teniendo al Espíritu Santo viviendo en mi corazón, yo estoy seguro que me espera un lugar junto al Señor Jesús para vivir por los siglos de los siglos junto con Él y disfrutar la vida eterna con todas las personas que han partido antes de mí. Amén, hermanos. Amén. Ya hemos alabado a nuestro Dios, hemos cantado, y eso es muy bueno, queridos hermanos. Aún en los tiempos difíciles siempre hay que cantar y sobre todo alabar a nuestro Dios, ¿no? En todo tiempo. Ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Voy a rogarles a cada uno de ustedes, por favor, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del 45 al 49. Mateo 27, desde el 45 al 49. ¿Todos tienen? Muy bien. Entonces vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Ahora sí,
vamos a entrar pues a la meditación y al estudio de esta porción de la palabra del Señor. Y para esto que dejamos a nuestro pastor Pedro Mejía. Buenos días, amados hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy día domingo, día del Señor, es un gozo poder estar juntos nuevamente en esta mañana, glorificando a nuestro Dios, juntamente con millones y millones de seres humanos alrededor de todo este mundo. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. Vamos en primera instancia a tener unas palabras de oración, por favor. Bendito Dios, te damos las gracias en esta mañana por un nuevo día de vida que tú aún nos das. Gracias, Padre querido, porque en tu gracia y en tu bondad te place que todavía estemos en este mundo, glorificándote, Señor, sirviéndote, amándote, viviendo para ti. Y gracias por poner en nuestro corazón la disposición de poder conectarnos a través de esta vía, para juntos como pueblo tuyo, Señor, reconocer tu grandeza y tu majestad y también meditar en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos y amigos que están conectados en este momento. Háblanos, te lo rogamos, Señor, te suplicamos que tu palabra bendita pueda calar en lo más íntimo de nuestro ser y pueda obrar en nosotros de acuerdo a tu soberana voluntad y a nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, amados hermanos, es indudable que el Señor Jesucristo experimentó los más indecibles sufrimientos en la cruz del Calvario, sufrimientos físicos, emocionales y aún espirituales, todo con el propósito de que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. En esta cuarta y quinta palabra que el Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario, vemos estas realidades. Vamos a mirar primeramente la quinta palabra. En Mateo capítulo 27, versículo 46, las Escrituras dicen de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las 3 de la tarde aproximadamente, amados hermanos, y desde la Escritura se nos dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las 3 últimas horas de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús fueron dramáticas en extremo. Mateo en su Evangelio describe que hubo una obscuridad sobrenatural y un clamor de desolación del Señor Jesús. Las tinieblas, como símbolo del juicio divino sobre los seres humanos, son la condena del Señor sobre los pecados, los cuales recaen sobre el Señor Jesús. La oscuridad que se extendió sobre toda la tierra fue una manifestación sobrenatural. Toda la tierra se refería, entendemos, a Judea, a la Palestina o en último caso al Imperio Romano, no todo al planeta, indudablemente. No fue un simple eclipse como algunos han intentado explicar. No sería una explicación aceptable, pues en ese tiempo era la Pascua, la cual se celebraba con luna llena. Y para completar ese cuadro dramático, el brillo del rostro del Padre se esconde para Jesús. En ese momento tan dramático, el Señor llega a exclamar esta quinta palabra que Él lo extrae del Salmo 22. La Escritura dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué vemos en esta cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo? En primera instancia, esta palabra es un grito de angustia. No angustia causada por el dolor físico de los clavos, o la corona de espinas, o los latigazos crueles que los soldados ejecutaron sobre el cuerpo del Señor. Tampoco es un grito de angustia netamente emocional, causada por el rechazo de la gente, la traición de Judas, el desprecio de los líderes religiosos judíos o el abandono de sus discípulos. En segunda instancia, es un grito de angustia espiritual, causada por la enorme carga de los pecados de la raza humana. Cristo, el Dios justo, el ser más puro, más inmaculado que ha existido sobre la faz del planeta Tierra, ahora se identifica con la maldad humana. Carga sobre sí la maldad de todos y cada uno de nosotros. Se convierte en el representante de los pecadores y Dios descargó sobre él el peso de su justicia. Él debe morir por causa del pecado humano.
En tercera instancia, es un grito causado por su sentimiento de soledad espiritual. Dios mío, ya no exclama Padre, ahora exclama Dios mío, me has abandonado, dice. Siente el desamparo divino, siente una soledad espiritual profunda. Al abandono de los discípulos, repito, la traición de Judas, el rechazo y desprecio de la gente, se añade ahora el abandono de Dios. Dios se aleja, sufre un desamparo espiritual. Jesús, amados hermanos y amigos, sufrió la lejanía del Padre para que nosotros no la suframos eternamente. Por un momento, nuestro Señor, por causa de la multitud de los pecados que se cargaba sobre Él, debió soportar todo el peso de la ira de Dios, la misma condición infernal por amor a nosotros. Por amor a nosotros, se vio privado de la presencia de Dios. ¿Realmente el Padre abandonó al Hijo en ese momento de angustia? Este es uno de los misterios insondables del Evangelio. Algunos teólogos entienden que el Padre volvió las espaldas al Hijo en el momento de su muerte porque llevaba encima el pecado de todos los seres humanos, los pecados del mundo. Otros teólogos entienden que fue el Hijo el que sintió, el que experimentó una separación del Padre por razón del pecado de la humanidad que cargaba sobre él y lo separaba de Dios. Escribe, por ejemplo, un siervo de Dios: debemos reconocer la humanidad de Jesús. Vino a sufrir y a morir, y eso es lo que está haciendo. Está experimentando el dolor humano, el desamparo humano. Ha tomado los pecados del mundo sobre sus hombros y parece que está trabajando para la salvación de los pecadores. La comunión entre el Padre y el Hijo, que hasta ahora no había sido quebrada, fue misteriosamente quebrada, escribe este estudioso. Aunque se siente abandonado, el Señor recurre de todas maneras al Padre para consuelo, para fortaleza. En cuarto lugar, es un grito que expresa un tormento espantoso. Revela la profundidad de su sufrimiento al dar su vida en rescate por muchos. Ese grito es una señal del dolor espiritual. Era un grito indecible de agonía al perder la comunión con aquel Dios que antes le había mostrado su complacencia y agrado por él. Escribe un estudioso: es una agonía que rompe la armonía entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, ya que Él fue hecho pecado por nosotros los transgresores. En la cruz del Calvario, amado hermano y amigo, Cristo experimentó el abandono de Dios para que usted y yo no tengamos que experimentar la lejanía, el distanciamiento de Dios, tanto en este mundo como por toda la eternidad. En la quinta palabra, vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28, dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Esta quinta palabra también nos habla del sufrimiento del Señor. El primero, en la cuarta palabra vemos un sufrimiento espiritual. Ahora en esta quinta palabra, tengo sed, en primera instancia vemos un sufrimiento físico. Tengo sed denota sufrimiento físico. Expresa la angustia física del Señor, la falta de comida y agua para nutrir el cuerpo durante 16 horas, más la pérdida de sangre, más el calor del sol del mediodía. Todo sirvió para producir una sed que hacía pegarse la lengua al paladar. Algunos piensan que Jesús deseaba mojar la boca para poder pronunciar mejor y en voz fuerte y clara sus últimas palabras. Lo que sea, esta es una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de la sangre y la fiebre producida por las heridas. Nos dicen los estudiosos, hablando sobre el fallecimiento humano, que la sed es común en aquellos que sufren muerte, de la manera en que murió Cristo, quien perdió, repito, gran cantidad de líquido de su cuerpo,
Cuando eso ocurre, dicen ellos, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, de tal manera que el que atraviesa tal situación siente una profunda sed. Jesucristo experimentó este sufrimiento, repito, a causa de la pérdida de una gran cantidad de sangre producida por las heridas de sus manos y sus pies al ser clavados allá en la cruz. En segunda instancia, tengo sed, exclama, es una exclamación que evidencia la plena humanidad de Jesús. Esta expresión nos muestra que Cristo era un ser humano en toda su dimensión. Su dolor fue tan real como el de cada uno de nosotros, como el que cada uno de nosotros, usted y yo, experimentamos en la vida diaria. Sin embargo, Él lo soportó. Si Él sabía que había de redimir a la humanidad, tenía que hacerse humano, tenía que ser como nosotros para que nosotros podamos ser como Él. Juan hace énfasis, hace hincapié en el hecho de que Jesús sufrió la sed y quería hacer ver realmente a sus lectores, a nosotros, que Jesús verdaderamente fue humano y que Él realmente experimentó la agonía de la cruz. Las Escrituras subrayan con claridad el hecho de la perfecta humanidad y el sufrimiento real del Señor. Esta palabra, por eso decimos, evidencia la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tengo sed, esta expresión cumplió las profecías mesiánicas para que la Escritura se cumpliese, dice las Sagradas Escrituras. Jesús la pronunció para dar cumplimiento a la profecía que se había previsto en el Salmo 22:15, donde leemos: mi lengua se pegó a mi paladar, y en el Salmo 69:21 dice: y en mi agonía me dieron a beber vinagre. Y el Evangelio añade precisamente esta burla cruel, la de sus enemigos, la de sus verdugos, mezclaron pues ellos el vinagre y el amarga y fuerte, por supuesto. El Evangelio de Juan, repito, hermanos, enfatiza el cumplimiento de la Escritura. Esto no señala que Jesús no experimentara realmente la sed. No, al contrario, vuelvo a repetir, han pasado muchas horas desde que fue arrestado, ha sido azotado, abofeteado, ha caminado rumbo al lugar de la crucifixión. Negar agua era parte de ese proceso de la crucifixión. Entonces, no es difícil imaginar lo terrible que debe haber experimentado el Señor en ese momento. Él tuvo realmente sed, pero también es probable que al decir que tenía sed, el Señor sabía que estaban cumpliendo las palabras de la Escritura. Por eso, al referir San Juan la sed de Jesús y el vinagre que le ofrecen, al cumplimiento de las Escrituras, nos revela con claridad que todo lo que sufrió el Señor estaba en función a la voluntad divina y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Todo estaba planificado desde la eternidad. El plan de la redención humana nació en la mente y en el corazón de Dios, impulsado por su amor hacia cada uno de nosotros. Vemos pues en la cuarta y quinta palabra del Señor el sufrimiento espiritual y físico que el Señor tuvo que experimentar para que cada uno de nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Permítame terminar en esta mañana. Cristo, amados hermanos y amigos, padeció su sufrimiento hasta el fin y realmente lo sufrió con gozo voluntariamente por causa de su obediencia y su gran amor a la raza humana. Repito, Cristo padeció, sufrió voluntariamente porque Él siempre estuvo listo a sujetarse a la voluntad de Dios, pero también por su amor hacia usted y hacia mí. Cristo sufrió por ti y sufrió por mí los dolores, repito, más inimaginables, dolores físicos, dolores emocionales y por supuesto espirituales. Y es bueno que pensemos en dos cosas. En primera instancia, tú, mi amado hermano, es bueno que al mirar o al recordar, al evocar los sufrimientos profundos de Cristo por ti y por mí, nos pongamos a pensar, nosotros
¿Qué hemos sufrido por el Señor? ¿O qué estamos sufriendo por el Señor? Insultos, rechazo, vituperios, cárcel, desempleo. ¿Qué estás sufriendo por causa del Señor? ¿O qué estás dispuesto a sufrir realmente por el Señor? Persecución, repito, cárcel, aún muerte. ¿Cuántas veces somos débiles y frágiles ante cualquier circunstancia adversa por causa del Señor? ¿Cuántas veces abandonamos al Señor en medio de las tribulaciones, de las angustias, de las persecuciones o de las calumnias? ¿Cuántas veces le negamos o nos apartamos de Él en medio de las pruebas de la vida? En este tiempo, en esta mañana, al evocar los sufrimientos del Señor, es bueno que entendamos que nosotros tenemos que corresponder al amor del Señor, al sufrimiento del Señor. Ser cristiano implica renuncia al pecado, a la maldad. Ser cristiano implica sufrimiento por causa del nombre del Señor. Este es un mundo que rechaza a Dios, es un mundo que vive lejos de Dios, es un mundo anti Dios, y todos aquellos que formen parte del pueblo del Señor siempre serán rechazados, siempre serán vituperados y calumniados. Entonces pidamos al Señor amor. Cada día pidamos a Dios que llene nuestro corazón de amor hacia Él. Pidamos a Dios que nos dé valor, que nos dé coraje para estar dispuestos a sufrir lo que sea por Él. Él se atrevió a sufrir y morir por ti. Entonces atrevámonos nosotros a vivir, sufrir y, si es posible, aún morir por Él. Amado amigo, permíteme decirte estas palabras en esta mañana. El peor pecado del ser humano, aquello que revela cuán malvados somos, es rechazar el amor de Dios en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los seres humanos se van al infierno, se condenan a sí mismos porque rechazan la oferta de amor y salvación de Dios en la persona del Señor Jesucristo. El infierno está y estará lleno de gente que despreció el gran amor de Dios aquí en la tierra. No seas uno más. Yo te invito en esta mañana a que tú puedas apropiarte, puedas apoderarte, puedas hacer tuyo la obra de Cristo Jesús. Jesús sufrió para que tú no tengas que sufrir la condenación eterna. Jesús experimentó el alejamiento de Dios para que tú no vivas lejos de Dios en la tierra y allá en la eternidad. Lo que Cristo ha hecho en la cruz no basta con saberlo teórica y conceptualmente. Tienes que apoderarte, tienes que hacer tuyo aquella obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para ello tienes que reconocer en primera instancia que eres pecador. Tienes que reconocer que estás lejos de Dios. Tienes que reconocer que tu vida es una vida que no se adecua a la voluntad de Dios. En segunda instancia, tienes que renunciar a esa vida de pecado. Tienes que renunciar a esa vida de maldad. Y en tercer lugar, tienes que recibir el amor de Dios, el amor de Cristo. Tienes que recibir a Jesús en tu corazón y aceptarle como tu único Dios, tu único Señor y tu único Salvador. Si tú quisieras hacerlo, en esta mañana yo quiero hacer una oración y te pido que tú puedas repetir, pidiéndole a Cristo que entre a tu vida. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre querido, por tus sufrimientos físicos, que nunca lo podremos entender, tus sufrimientos emocionales y aún tus sufrimientos espirituales. Tú sufriste, Señor, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Ayúdanos en primera instancia a los cristianos a amarte, a adorarte, a servirte. Ayúdanos a obedecerte, a vivir para ti y estar dispuestos a sufrir por ti, Señor, aún al punto de dar nuestras vidas. Danos coraje, valor, fuerza, Señor. Que nada ni nadie, amado Dios, nos aleje de ti, Señor. Y Padre, en esta mañana yo quiero orar por mis amigos que no te conocen. Si en esta mañana, amigo, tú quisieras entregar tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración desde tu corazón.
Amado Dios, te doy las gracias por tu amor. Gracias porque estuviste, amado Dios, dispuesto a entregar a tu Hijo para que yo pueda tener salvación y vida eterna. Y sé que Jesucristo sufrió los dolores más crueles, tanto físicos, emocionales como espirituales, para que yo pueda tener salvación y vida eterna. En esta mañana reconozco que soy pecador. Perdóname mis pecados, lávame con tu sangre. Renuncio a mi vida pecaminosa y te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Cámbiame, transfórmame, hazme un hijo tuyo. Quiero vivir para ti y que nadie ni nada me separe de ti, Señor. Te ruego que me recibas en tus brazos. Acéptame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo, si tú hiciste esta oración sinceramente, el Señor ha entrado a tu corazón, perdonado tu pecado, va a transformar tu vida. Ahora lo que tienes que hacer es continuar esta relación con el Señor. Cada día ora, comunícate con tu Señor, lee su palabra, congrégate en una iglesia o conéctate a un culto cristiano y sigue adelante en tu fe. Muy bien, amados hermanos, con todos y cada uno de nosotros, que Dios les bendiga, que tengamos un lindo día. Esta noche tenemos la última noche de esta serie de conferencias por Semana Santa. Así que esperamos que ustedes puedan conectarse. Y acuérdense que después del culto de esta noche, vía Zoom, tenemos una reunión especial para celebrar la Santa Cena. No se vaya a olvidar esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. Presencia
aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.